final de nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, Dios nos dice cómo es que esta historia termina. Y hay una visión de Dios mismo regresando a traer su ciudad, la Nueva Jerusalén, para habitar en medio de una creación renovada con sus criaturas. Y dice que esta Nueva Jerusalén es hermosa, resplandeciente, está hecha de oro, tiene piedras preciosas como muros, las calles son de oro, es una cosa magnífica. Una cosa magnífica que Dios ha preparado para los que le aman. A veces tú y yo estamos tan ocupados en esta vida y hay tantos problemas que a veces perdemos la perspectiva del futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Y nos quedamos enredados con cosas pequeñas cuando Dios tiene cosas mucho más grandes adelante para nosotros. La perspectiva es importante, porque si no tienes perspectiva, puede que acabes usando tu vida para hacer cosas que no tienen el valor eterno que Dios quiere para ti. Se cuenta por ahí que había un ministro que había recibido una herencia. Y pues este hombre nunca había tenido mucho dinero, pero le habían dado una herencia y esa herencia era en oro. Tenía una cajita llena de monedas de oro y Señor, pues siempre viví con tan poco y al final de mi vida ahora tengo esta herencia de oro. Algo tan valioso, ¿qué haré? Y el Señor le dice, ya no lo vas a poder gastar porque vas a venir a casa mañana. Dice el ministro, no Señor, déjame un poquito más de tiempo porque apenas recibí esto y siempre he querido. No puedes. Bueno, por lo menos Señor, permíteme que me lleve mi oro. El Señor le dice, no, ¿cómo crees? Nomás tú. No Señor, por favor. Bueno, oró con tanta pasión que el Señor le dice, ok, puedes traer tu oro contigo. Entonces el cuate ya pasa a la presencia de Dios y se lleva su oro. Va llegando con su oro en una bolsita y los ángeles allá en la entrada y ¿sabes qué? No puedes entrar. ¿No puedes entrar? ¿Cómo no? Si el Señor me dijo que me daba permiso especial para que yo pudiera entrar con esto. Dice, pues, permiso especial. A ver, pues, ¿qué es lo que llevas? Entonces, abre la bolsa y el otro ángel estaba esperando y se arrima el ángel y ve y dice, ¿nomás eso? Déjalo entrar, es puro pavimento, que le entre. ¿Te imaginas? El Señor Jesús dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Las cosas que más valoramos nosotros algunas veces por nuestra falta de perspectiva, no nos damos cuenta qué poco valor tienen a la luz de la eternidad. Hemos estado hablando acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros como creyentes, un compromiso total para dar más fruto, pero va a requerir que le entremos con todo. Y las semanas pasadas hablamos acerca de lo que Pablo le dice a los colosenses, les dice, ustedes fueron rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Tienen en Él redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Ya Pablo nos ha dicho en el capítulo 2 que teniendo a Cristo no nos falta nada, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Nosotros estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es antes que todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo, teniéndolo Él, no te falta nada. Pablo nos habló de la supremacía y suficiencia de Cristo. Pero sabes, algunas veces, por el ruido que tenemos alrededor y por la falta de perspectiva, algunas veces oímos las promesas de Dios y las palabras de Dios y decimos, eso ya lo sé. Pero no nos damos cuenta que para poder extendernos hacia arriba, tenemos que profundizar en esas verdades. A veces el problema es que nos quedamos por encimita. Las 2 semanas anteriores hablamos acerca de la competencia de las filosofías del mundo incrédulo, la religión del mundo incrédulo y también de los problemas internos, del legalismo, del misticismo, los que quieren aparentar una espiritualidad muy elevada pero sin Cristo. El mundo te ofrece ciertas cosas, pero el mundo no puede cumplir lo que te promete. De hecho, así terminamos el capítulo 2. Si vienes conmigo a Colosenses capítulo 2, mira dónde termina lo que el mundo te ofrece. Versículo 20, Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El mundo puede decirte, pórtate bien. Tú puedes ir a seminarios motivacionales que te dicen, tú puedes alcanzar las estrellas, tú puedes ser lo que tú quieras ser. A veces el mundo te dice, tú eres lo máximo, nadie tiene el derecho de decirte cómo vivir ni qué hacer. Otras veces el mundo te pisotea y te dices, no vale nada, eres un bueno para nada. O muy alto o muy bajo, pero siempre apunta a tus propios recursos. ¿Sabes qué? Tú y yo, por nuestra cuenta, no podemos ser tan buenos como tenemos que ser. Pero a veces es necesario levantarnos de una baja autoestima que el mundo nos ha puesto para percibirnos como Dios nos percibe, perspectiva. Déjame preguntarte, cuando Dios te mira a ti, ¿qué es lo que Dios ve? Cuando tú te miras en el espejo, tu identidad muchas veces es distorsionada por las voces y opiniones que has creído. ¿Pero te ves tú como Dios te ve? Algunas veces no le creemos a Dios lo suficiente y no dejamos que la palabra nos muestre quiénes somos en Cristo. ¿Cómo es que Dios nos ve? Precisamente de ello es de lo que Pablo nos quiere hablar hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla, es Colosenses 3. Vamos a ver solamente 4 versículos hoy. Colosenses 3 del 1 al 4. Y en esos 4 versículos, Pablo nos va a decir, no te estoy diciendo que te cambies de religión. No te estoy diciendo que tengas pláticas motivacionales. Te voy a decir cómo es que Cristo es mejor que el mundo. Te voy a decir cómo es que Cristo te ofrece algo que es mucho mejor que lo que la religión, las filosofías, cualquiera te ofrece. Cuando lo escuches vas a decir, eso ya lo sé. Pero no lo sabes de tal manera, que ya hayas completamente asimilado todo lo que Dios tiene para ti en Cristo. Siempre en Cristo hay más que recibir y que crecer. Colosenses 3 del 1 al 4 dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, estos 4 versículos son la conclusión lógica de todo lo que Pablo ha venido hablando. Ese es el corazón de cómo es lo que Dios ha provisto en Cristo, ahora tiene que ponerse en práctica. La pregunta de hoy, ¿cómo es el camino de Cristo mejor que los caminos del mundo? Ya nos dijo Pablo en el capítulo 2 que no vas a encontrar nada que se compare a lo que Cristo te ofrece. Aquí en Colosenses 3 del 1 al 4, ahora Pablo nos va a decir cómo es que Cristo es mejor. Nos va a decir 2 cosas. Nota versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y luego versículo 3, porque habéis muerto. ¿Okay? Pablo dice allí que ya hemos resucitado con Cristo y que ya hemos muerto en Cristo. Déjame preguntarte, ¿estás muerto? ¿Cómo puedes estar muerto con Cristo? ¿Ya resucitaste? No, pero Pablo dice que sí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo está hablando de 2 cosas que son bien importantes para ti y para mí y entender. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es esto. Vamos a hablar de algo que es importante para ti en tu formación teológica. En otras palabras, no solamente la vida cristiana se trata de hacer cosas o listas prácticas de aplicación. Algunas veces lo que Dios quiere hacer es empezar a transformar la manera en que nosotros pensamos para que nuestra vida cambie. Dios va a renovar la manera en que pensemos y hoy te voy a compartir una pequeña herramienta teológica que te va a ayudar a verte a ti como Dios te ve. Pero sí es necesario que crezcamos más allá de la superficie de los conceptos básicos que a veces tenemos. Entonces, si te digo palabras un poquito teológicas como justificación, aguántame, tiene un propósito. Vamos a hablar de ello. ¿De qué está hablando Pablo aquí?
Pablo está básicamente articulando la tensión que todos nosotros alguna vez como cristianos hemos vivido. Que a veces Dios en la Biblia habla de nosotros como si fuéramos lo máximo. Por ejemplo, Dios nos llama santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. De hecho, en Efesios capítulo 1, Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pues la última vez que me vi estaba sentado en esta banca, ¿verdad? Y bueno, tan cómoda como es, no son los lugares celestiales, le falta todavía. A veces Dios nos ve como si ya hubiera completado su obra. Pero otras veces andamos que nos lleva, ¿verdad? Capa caída, nada nos calienta. Tristes, deprimidos, a veces en pecado. ¿Pecamos los creyentes? A veces estamos en pecado, a veces en las luchas. ¿Cómo es posible que si Dios dice que estoy aquí, a veces me siento aquí? Vamos a hablar de ello. Antes de eso, sin embargo, déjame llamar tu atención a dos cosas. ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece que es mejor que el mundo? Primero, cuando Pablo dice que hemos resucitado con Cristo, Pablo quiere que tú y yo nos demos cuenta que la resurrección es el milagro de Dios al levantar a Cristo entre los muertos, a través del cual Él trae una nueva creación, a través del cual Dios lo que promete ya lo ha empezado a cumplir. ¿Qué ha prometido Dios? Que el reino de Dios viene a restaurarlo todo. Ser parte de la resurrección significa que somos parte de la era venidera, y Pablo dice, Dios los ve como si ya ustedes son primicias de una nueva creación. Segundo, Pablo dice, ustedes ya han muerto con Cristo. ¿Qué significa eso? Que aquello que nos mangoneaba antes, el pecado, la muerte, los temores de este mundo, ya no son los jefes de nuestra vida. Cristo vino a liberarnos de todo aquello que nos ataba al pecado, y ya lo terminó Cristo. Cristo quiere que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos cómo es que Dios quiere que vivamos el resto de la eternidad. Dice dos cosas Pablo: si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y segundo, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De eso vamos a hablar en un momento. Entonces, el camino de Cristo ofrece a sus seguidores dos cosas. Primero, un nuevo comienzo basado en el poder de su resurrección. Dios nos da una nueva identidad. Así como Cristo resucitó de los muertos, ahora Dios nos ve como una nueva criatura en Cristo. Pero ¿cómo es que somos una nueva criatura si todavía pecamos? Déjame explicarte cómo funciona. Aquí en la pantalla tú puedes ver una pequeña gráfica. Esta gráfica tiene madurez a semejanza de Cristo y tiempo. ¿Cómo es que maduramos en Cristo? ¿Cómo es que nos parecemos más y más a Él? Bueno, hay dos aspectos de nuestra relación con Dios que Pablo presenta aquí. Primero, Pablo quiere que entendamos cuál es nuestra posición en Cristo. En Cristo, por lo que Dios ha hecho, estamos tan bien como Cristo mismo. En otras palabras, cuando Dios el Padre te ve a ti y a mí, si estamos en Cristo, ¿sabes a quién ve a Dios? A su Hijo perfecto, la justicia perfecta de Cristo. De esto Pablo también nos habla en otro pasaje. Ven conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tú has leído este versículo muchas veces, a lo mejor lo has citado como una promesa, pero quiero que lo leas en contexto. Romanos 8, 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hazme una pausa. Hace un momentito cantamos una canción, ¿verdad? Tú das y tú quitas, Señor, en todo tiempo. ¿Yo qué? Te bendeciré. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros somos rápidos para seguir a Dios cuando las cosas van bien. Cuando estoy joven, cuando estoy guapo, cuando tengo dinero, cuando tengo el amor de mi vida, Señor, qué bendecido soy. Ahí vamos. Pero cuando empieza a haber enfermedad, persecución, pobreza, ¿vamos a seguir adorando al Señor o vamos a decir, ahí nos vemos, Señor? Este versículo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No que todas las cosas sean buenas. Hay mal en este mundo que Dios permite, pero no es su voluntad. Dios está trabajando para vencer en esta lucha espiritual toda esa maldad y restaurar a la humanidad. Pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien porque Dios tiene un propósito al llamarnos. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 29. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hechos a imagen de Cristo. Aguántame, versículo 31, mira lo que dice, versículo 30. Dice, y a los que predestinó, ¿a esos también qué? Llamó. Y a los que llamó, ¿a esos también qué? Justificó. Y a los que justificó, ¿a esos también glorificó? Aquellos que Dios escogió desde la eternidad pasada, Dios los llamó por su evangelio. Y al llamarte, cuando tú respondes en fe al evangelio, al llamado de Dios, la primera cosa que Pablo dice que Dios nos da es su justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando Dios nos declara justos. Por los méritos de Cristo, al morir por nosotros, ser sepultado, resucitar, Dios nos declara justos. Por la fe en Jesús, por su pura gracia. No es que nosotros seamos justos en nuestras propias justicias, sino que Dios imputa su justicia. Imputar significa nos da gratuitamente la justicia de Cristo. Dios declara como un juez que por nuestra fe en Cristo nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo. A la justicia de Cristo no le falta nada. Y así es como Dios nos ve en nuestra posición. Cuando Dios nos declara justos, ya tenemos toda la salvación que Cristo ofrece, la justicia perfecta de Dios. Pero eso no significa que ya seamos perfectos en nuestro andar diario. Esta es nuestra posición en Cristo, pero esta aquí es nuestra condición. Nuestra condición, nuestra vida diaria es una serie de altas y bajas. A veces estoy bien, mañana peco, al rato tengo una lucha, estoy alta y baja. De hecho, en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3, Pablo está hablando acerca de evitar fornicación, inmoralidad, todo tipo de cosas. Y Pablo dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuestra condición diaria es que tenemos que crecer en santidad. Santificación significa que somos apartados para Dios. En nuestro andar diario tenemos que aprender obediencia, a veces más, a veces menos. Pero la idea es que bajo un tiempo nosotros crezcamos y maduramos y que nuestra condición se parezca más a nuestra posición. Pero aquí vienen las buenas noticias. Hay un día, Filipenses 1:6 nos dice, que Dios es el que va a completar la buena obra que Él comenzó. Ese día es el día cuando Cristo regrese o se acabe nuestro tiempo aquí y vayamos a casa. Ese día nuestra condición, ¿adivina qué? A lo que le falte en nuestra santificación, Dios lo va a completar. Nuestra condición y posición van a ser la misma. Aguántame. ¿Por qué es importante? Bueno, nuestra condición es lo que Pablo dice es nuestra justificación. ¿Sabes cómo te ve Cristo? ¿Te ve Dios a través de Cristo? Justo, con la justicia de Cristo. Pero en nuestra vida diaria tenemos que crecer en santificación. Porque aquí viene lo bueno. Viene un día, como dice Romanos 8:30, donde aquellos que Dios justifica, Dios va a glorificar. Y de eso es precisamente lo que Pablo quiere hablarnos hoy. Pablo nos quiere decir lo siguiente: tú tienes que saber que tu vida diaria puede crecer en obediencia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya te ha dado un nuevo comienzo y porque aquello que te controlaba antes ya no debe controlarte. Pero no solamente eso. Porque Dios te está cambiando desde dentro para afuera. Dios va a transformar tu manera de pensar para darte la mentalidad de su reino, las cosas de arriba, y no solamente la mentalidad de su reino, sino también un corazón para ponerlo en práctica aquí abajo. Acompáñame de nuevo, vamos a regresar al punto primero. Dios quiere darnos, déjame regresarme a la primera. Dios quiere darnos un nuevo comienzo basado en el poder de su resurrección. De nuevo, versículo 1. Nota cuál es nuestra posición en Cristo. Dice allí, si pues habéis resucitado con Cristo. Tu posición en Cristo es que tú eres una nueva criatura, que ya no perteneces a los gobiernos y a las instituciones y a los deseos y agendas de este mundo. Por cierto, ¿por qué esta es nuestra posición? Si notas, dice ahí, sí pues habéis resucitado con Cristo. Ese sí no es condicional, es más bien un ya que. Ya que habéis resucitado con Cristo, ahora puedes buscar las cosas de arriba. Ese habéis resucitado con Cristo es un verbo en el modo indicativo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? El modo indicativo es el modo de hablar que usamos cuando queremos declarar algo que tiene que ver con hecho, algo factual, declaraciones factuales. Nota que aquí dice algo como si Pablo lo da por hecho.
Y por cierto, el verbo que utiliza Pablo es un verbo pasivo. ¿Qué significa esto? Que alguien está actuando sobre el sujeto. Tú no te resucitaste a ti mismo, ¿sí? ¿Quién resucitó a Cristo? Dios el Padre. ¿Quién te resucitó a ti? Dios el Padre te resucitó en Cristo. Cuando tú estás conectado a Cristo, cuando tú estás en Cristo, todo lo que Cristo hizo, Dios lo pone a tu cuenta. Así que delante de Dios, tú ya tienes todos los beneficios de una nueva creación. Tú ya has resucitado con Cristo y por lo tanto, el siguiente verbo es un imperativo, es un mandamiento. Dice, por lo tanto, ahora tú busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un par de cosas. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Y qué significa que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Aguántame, te dije que eso es un poquito más de doctrina, ¿verdad? Después de que Cristo resucitó de los muertos, se apareció a sus discípulos por 40 días. ¿Y qué hizo después? ¿Qué, perdón? Ascendió. ¿Y eso para qué? Nomás para que sepamos que aquí no está, ¿verdad? No. Su ascensión es bien importante. ¿Sabes por qué? En el Salmo 110, versículo 1, una promesa que Dios hizo al Mesías es: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1 es el pasaje más citado del Antiguo Testamento, de los Salmos, como profecía mesiánica en los Evangelios, perdón, en el Nuevo Testamento. Salmo 110:1 nos habla acerca de cuando el Mesías terminó su obra redentora, fue exaltado a la diestra de Dios y se sentó a la diestra de Dios porque su obra está completa, esperando que su reino venga y traiga esta renovación de todo. Pero ¿sabes qué hace Cristo sentado a la diestra de Dios? Exactamente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que tú y yo, Juan nos dice, hermanos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Propiciación significa que el Dios de ira ya ha sido satisfecho por la justicia de Cristo y Dios ya no te mira a ti con ira o con enojo, te mira como un Dios satisfecho por la provisión de su justicia. Cuando Dios nos mira porque Cristo está sentado a su diestra, aunque Satanás te acuse, tú eres una nueva criatura. Tú y yo en nuestro caminar, en esas altas y bajas, a veces sentimos vergüenza, a veces sentimos culpa, pero adivina qué, Dios ya ha provisto a alguien que intercede por ti y por mí. Por eso tú puedes buscar ahora las cosas de arriba, porque tenemos un Salvador que nos ha dado un nuevo comienzo y que intercede por nosotros, aun cuando a veces la regamos. ¿Y qué son las cosas de arriba? Esta frase de las cosas de arriba era el tema principal del ministerio del Señor Jesús. ¿Sabes a qué se refiere esto? Bueno, Pablo nos dijo en Colosenses 1:17, dice, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de ¿quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuál es ese reino de su Hijo? Ese reino es el reino de Dios. El tema principal de Cristo en los Evangelios es el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? El gobierno, la esfera de autoridad donde Dios, su voluntad es hecha y donde Dios está presente y su vida fluye con plenitud. Mira, ven conmigo, déjame darte un ejemplo de cómo se ve el reino de Dios. Mateo capítulo 6, acompáñame en Mateo capítulo 6. Al principio de su ministerio, el Señor Jesús empezó a hablarle a la gente del reino de Dios. Empezó a enseñarles el evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. No tenemos tiempo de ver todo el capítulo 6. Pero en el capítulo 6 Jesús empieza a hablar de ciertos contrastes entre la vida del reino, las cosas de arriba y la manera en que la gente vive aquí abajo. Versículo 1 al versículo 4, Jesús empieza a hablar acerca de la generosidad. Mira lo que dice el versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Había gente que estaban practicando su espiritualidad, esperando a que llegara el tiempo de la ofrenda, ¿verdad?
Y cuando llegaba la ofrenda, sacaban a trompeta. La gente, mira, este cuate está echando, qué bárbaro, qué tipazo. Hipócrita. Por cierto, yo crecí en un contexto donde cuando iba a la iglesia, llegaba el momento de la ofrenda, siempre nos decían, ahí viene la limosna. ¿Y qué hacías en la limosna? Pues metías la mano en la bolsa, a ver lo que hallabas, ¿verdad? Cacahuates, rondanas, 2, 3 monedas. Ok, las monedas, ahí van. Limosna. ¿Sabes qué? De lo que a Jesús se refiere era la ayuda para aquellos que estaban en necesidad. No era necesariamente la ofrenda del templo, pero a veces tú y yo tratamos a Dios como si Él fuera limosnero. Las obras. ¿Qué le da uno a Dios? A veces nosotros venimos de un contexto donde estamos acostumbrados a nomás aparentar bien, pero por dentro darle a Dios puras sobras. ¿Sabes cuál es nuestro presupuesto en esta iglesia anual? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto crees? Más o menos como 1.3 millones de dólares. Ese es un dineral, ¿verdad? Un dineral. Yo en mi vida he visto tal cantidad de dinero junto. Y Dios lo provee para los ministerios que esta iglesia tiene por todo el mundo. ¿Sabes cómo le hace Dios? A través de la generosidad de su pueblo. A través de tú y de mí. Aquí habemos algunos que para nosotros Dios es una sobra, las rondanas, 2, 3 moneditas. Pero habemos otros que no queremos aparentar, que no queremos ser reconocidos y que solamente Dios sabe lo que la gente da. Hay gente generosa en el reino de Dios. Hay gente que no está buscando aparentar, que sacrificialmente da porque su corazón está buscando las cosas de Dios. Y mira, todavía Jesús habla más, por ejemplo, en la oración. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan porque por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo crecí en un contexto donde el Padre nuestro no era más que uno en la colección de oraciones y oraciones que repetía sin entender. Y hay gente que a veces por tradición, porque así aprendió, porque así me educaron, yo hago lo que hago. Mi pregunta es, ¿y qué significa? Porque ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Dice, mira lo que dice Pablo, tu posición es esta, ya resucitaste con Cristo, pero ahora en tu condición diaria, si esa es tu posición, en tu condición diaria, en tu crecer en obediencia, ahora tú tienes que buscar las cosas de arriba. Y mira cómo comienza el Padre Nuestro. Las prioridades correctas. Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos, perspectiva. Dios nos empieza a enfocar hacia arriba. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios es mi Padre, está en los cielos, soberano sobre todo, pero su nombre es santo, único, apartado. A través de mi vida otros se van a dar cuenta de qué especial y santo Dios es. Santificado sea tu nombre. A través de mi vida tu nombre va a ser reconocido como santo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Buscar las cosas de arriba significa que tú empiezas a posicionar tu vida, tu corazón, tu mente, para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Mira, Mateo 6:33, si alguien puede buscarlo. ¿Qué es lo que dice ahí? Mateo 6:33. Dígame a alguien fuerte, por favor. ¿Oíste? Buscar las cosas de arriba, Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú pones tu mira en las cosas de arriba, cuando tú pones tu corazón y tu mente en las cosas de arriba, tú le dices, Señor, yo quiero que a través de mi vida se haga tu voluntad. No es que, yo voy a la iglesia por... Estamos aquí creciendo juntos porque Dios nos está preparando
para poder buscar su reino y su justicia y ser de bendición a otros. Mira, todavía hay más. Tú puedes seguir leyendo todo el pasaje, no tenemos tiempo. Versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tú y yo estamos preocupados, estresados por el trabajo, por las rentas, los biles, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y Dios quiere que dependamos de Él. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es suficientemente grande para las cosas grandes y suficientemente grande para las cosas pequeñas. Nada se escapa de su cuidado. Pero tú y yo a veces estamos preocupados. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de tener una perspectiva celestial, tenemos una perspectiva meramente terrenal. Nos perdemos en el bosque de este mundo y no vemos las cosas como Dios las ve. Y Pablo nos dice: tú ya resucitaste con Cristo. Ya la vida eterna no es cuando te mueras. Ya la empezaste a vivir aquí al tener a Cristo en tu vida. Y Jesús aquí mismo concluye, dice versículo 33, versículo 32: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Si tú estás afanado, preocupado, en ansiedad, es posible que Dios quiera que crezcas en tu condición diaria para depender más de tu posición. En otras palabras, si Cristo ya te tiene en sus manos seguro, ¿tendrás tú que vivir una vida como si Él no existiera? Jesús dice en Juan 10, 27 al 28: yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellos me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si tú estás en las manos de Cristo, tú estás en las manos del Padre. Tú estás allí seguro. No te falta nada. Esto es algo que la religión no te puede dar. Mira, déjame mostrarte un versículo más. Ve conmigo a Romanos capítulo 12. ¿Cómo es que Dios empieza a ayudarme a buscar las cosas de arriba? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú vienes a adorar, tú no vienes a un espectáculo. Tú no vienes a ser entretenido. ¿Sabes a qué vienes tú? Tú vienes a presentarte delante de Dios. Venimos a estar en su presencia. Tú te presentas delante de Dios. ¿Qué presentas? Tu cuerpo, como un sacrificio vivo. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento había sacrificios? Pero esos sacrificios eran sacrificios ¿qué? Muertos. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son sacrificios muertos. ¿Por qué? Porque eran sacrificios. Pero a diferencia de esos sacrificios, ahora tú eres un sacrificio vivo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue el último sacrificio muerto. Y como Cristo resucitó, ahora tú eres un sacrificio que ya no tiene que morir como antes. Ahora tú recibes la vida de Cristo. Tú eres un sacrificio vivo. Y eso es lo que Pablo dice. Si ya has resucitado con Cristo, ¿ahora qué? Ahora tú te presentas como un sacrificio vivo, como alguien que se rinde completamente a Dios, no en muerte, sino en vida. Y dice, ese es tu culto racional, tu adoración lógica, literalmente así lee el lenguaje griego. Tu adoración con tu entendimiento. Mira lo que sucede. Ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis lo que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buscar las cosas de arriba significa que tú permites que Dios cambie tu manera de pensar
de lo que este mundo te dice a lo que Dios dice. Tú buscas su reino y su justicia, el resto es ganancia. No solamente eso, Dios te da un nuevo comienzo, pero segundo, Dios te da también, una liberación de las fuerzas corruptoras de la muerte y del pecado. Mira lo que dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aguántame. Dice que ya, así como dice que hemos resucitado, dice que hemos muerto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si tú lees Romanos 6, ahí está en tus notas, lo puedes leer después. Romanos capítulo 6, Pablo habla completamente de cómo al identificarnos con Cristo ya morimos al pecado, el pecado no se enseñorea de nosotros, no estamos bajo la ley, tenemos ya la justicia perfecta de Cristo. Eso ya Cristo lo cumplió. Pero es bien importante por lo siguiente, tú y yo estamos legalmente muertos. Unas muchachas en un pueblito que era bien fiestero aceptaron a Cristo. 2 hermanas aceptaron a Cristo. Y bueno, empezaron a darse cuenta que su estilo de vida de pachanga y de libertinaje pues tenía que cambiar, porque había cosas que hacían en esos bailes que no era lo que Cristo quiere para ellos. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces las invitaron a una fiesta, otro baile. ¿Iremos? ¿No iremos? No, pues no vamos a ir a hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces les mandan una carta de respuesta a la invitación que habían recibido y les dicen, no podemos ir a su fiesta porque morimos la semana pasada. A preguntarte, si ya morimos a las cosas de este mundo, ¿por qué a veces queremos seguir en ellas? Pablo nos dice, no, ustedes ya tienen una nueva vida. ¿Para qué meterse en las broncas que tenían antes sin Cristo? Ya están muertos. Y ahora, escúchame bien, tu vida está escondida con Cristo en Dios. A veces, aunque en tu condición cometas pecado, tu vida está segura en Cristo. Hay gente que piensa, híjole, ya pequé, ya había aceptado a Cristo, pero pequé otra vez, ya perdí mi salvación. Y ahora tengo que, ¿sabes qué? La salvación no se pierde ni se gana. La salvación se recibe por gracia, por medio de la fe. Depende de Cristo, no depende de ti. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie te la puede quitar. Nadie. Por esa razón, ¿qué andas haciendo en el mundo? Nadie te ama ni te puede dar la seguridad que Cristo te ofrece. Pero no solamente eso. Mira la promesa siguiente en el versículo 4. Cuando Cristo, que es vuestra vida. Ahora déjenme preguntarte. ¿Cómo defines tú la vida? Para algunos la buena vida es un buen taco de carne asada, con frijolitos, nopalitos, salsita, ¿verdad? Así que, esto es vida. Para otros es en la alberca, ¿verdad? De vacaciones, el sonido del sol, esto es vida. ¿Sabes qué es vida en la Biblia? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es vida. Ahora mira lo que dice ahí. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Viene el día cuando Cristo regrese o vayamos a su presencia. Viene el día donde vamos a poder ver a Cristo en toda su majestad y en toda su gloria. Y en ese día, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice, para ser admirado en la gloria de su poder por todos los que creyeron en Él. En ese día a Cristo no le va a faltar nada. Cristo va a ser un sol que va a eclipsar todas las demás luces. Hermoso y glorioso. ¿Y adivina qué? En su gloria, Cristo ha provisto para que tú y yo la compartamos. En Juan 17, Jesús oró y les dijo, Padre, yo te pido que estos que me has dado estén conmigo en mi gloria, para que vean la gloria que me has dado. Eso es lo que Pablo dice de glorificación. Por eso, Pablo nos dice, Dios ya te ha dado un nuevo comienzo. Y no solamente eso, ya no eres un siervo de los pecados que antes te mangoneaban. Aunque a veces te tropieces, ya no eres esclavo, eres libre. El día que tú quieras, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que vive en ti,
puedes decirle no al pecado en dependencia de Cristo. El día que tú quieras. ¿Quién nos va a amar así? Entonces, déjame concluir con esto. Cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí en Cristo, ¿qué es lo que Dios ve? Te voy a decir. Dios mira el tesoro de Cristo en vasos de barro. Por fuera nos vemos como un vaso de barro, frágiles, medios feos, con rebabas aquí y allá, ¿verdad? Pero esto es temporal. Cuando somos débiles, podemos ser fuertes porque Cristo vive en nosotros. Y la transformación viene de adentro para afuera. Aquí, a lo mejor estemos medios fellitos, pero si nos viéramos como Dios nos ve, podríamos tratarnos con la dignidad, el respeto, el amor que Dios nos da. No escuches al mundo para tu identidad. Escucha a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No desperdicies tu tiempo coleccionando pavimento en tus ahorros. Pon tu mira en las cosas de arriba, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios, esperando que tú y yo lleguemos a casa para compartir la gloria de su reino. Ven, Señor Jesús. Oremos. Al venir a la cena del Señor el día de hoy, quiero animarte porque el futuro es glorioso, hermanos. El futuro es glorioso con la presencia de Cristo. Pero todavía hay que crecer. Ora conmigo ahí en tu lugar. Dile, Padre, yo te agradezco porque tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel para completar la obra, Señor, que has comenzado en mí hasta el día de Cristo. Señor, me falta tanto por crecer en santidad. Muchas veces soy desobediente, aún aquí, Señor. Muchas veces cuando estamos cantando estoy pensando en otras cosas, Señor. A veces estoy luchando con tentaciones, Señor. A veces me siento indigno de venir a tu presencia. Pero, Señor, no vengo a tu presencia confiado en mi justicia, sino en la provisión de Cristo Jesús. Señor, puedo entrar en tu presencia por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, cada domingo que nos reunimos a celebrar, Señor, esta mesa, recordamos que en este nuevo pacto hay perdón de pecados, que el Cordero de Dios que murió por nosotros y resucitó al tercer día es más que suficiente para vivir esta vida dependiendo de ti, creciendo en santidad, hasta que un día todo lo que es cierto ya de nosotros y que es nuestro, Señor, lo podamos experimentar con toda su plenitud. Hasta que este pecado y esta naturaleza pecaminosa de la carne sean hechas completamente a un lado. Y, Señor, podamos conocernos a nosotros mismos como tú nos conoces. Señor Jesús, yo te pido que si hay alguien hoy que esté luchando con su autoestima, alguien que esté deprimido, alguien que esté desanimado, alguien que esté abrumado por las necesidades de este mundo, yo te pido que levante sus ojos para poner sus ojos en Jesús, a la diestra de Dios. Señor, que si hay alguien que esté aquí con vergüenza o con culpa, Señor, tú les des el alivio de tu perdón, de tu amor, que ellos se vean a sí mismos como tú ves a tu Hijo. Padre, tú habla palabras al corazón de cada uno, así como hablaste a Cristo. Dinos, Señor, que somos tu amado, que nosotros tú te complaces por Cristo Jesús. Ahí en tu lugar y en tu corazón, ¿por qué no le dices al Padre? Padre, yo recibo tu amor, tu sanidad, tu libertad. Yo recibo tu presencia, Señor Jesús. Quita mis preocupaciones, quita mis temores, lléname con tu paz. Dile ahí a Jesús, Él te está escuchando. Señor, gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús.